Padre, estamos delante de ti este día, como otros domingos más, esperando que tú nos des la palabra, que nos des la enseñanza que tú tienes para nosotros. Una enseñanza que está por encima del conocimiento humano, es una enseñanza que viene de tu reino, de la dimensión espiritual, por medio de la cual nosotros podemos entender y podemos aprender sobre principios, Dios mío, que tú diseñaste para que nuestra propia vida funcione y funcione de la mejor manera. Te agradecemos por ella, la bendecimos, abrimos nuestro corazón, nuestra mente para escucharla, para recibirla en el corazón y que se produzca en nosotros, Dios mío, tu voluntad. Te damos muchas gracias por ello. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero decirles que estamos aprendiendo sobre una serie de enseñanzas que creemos que son muy importantes. La serie que estamos nosotros llevando a cabo, ¿no tenemos la presentación? ¿En serio? La serie que estamos estudiando es Cuando creemos correctamente, y el día de hoy vamos a tener una enseñanza muy importante que se titula Fortaleza en la debilidad. O sea, cuando somos débiles, vamos a entender cómo es que en ese tiempo podemos ser fuertes o cómo recibir fortaleza. Pero esta serie de Cuando creemos correctamente tiene un propósito, y este propósito es que tú y yo aprendamos verdades perfectamente fundadas, perfectamente cimentadas en la palabra de Dios, y que estas nos ayuden a que nosotros podamos desarrollar todo el potencial que nosotros tenemos dentro y podamos crecer. Porque la fe, dice la Escritura, que es como una semilla. Y esa semilla, pues cuando uno la ve, la relaciona a Jesús como una semilla de mostaza, que es muy pequeña. Pero esa semilla tiene una capacidad de poder expandirse y crecer de tal manera que se convierte en algo muy grande, algo que otras semillas de su misma, aun cuando sean un poco más grandes, no se desarrollan tanto. Y es bien importante comprender que el potencial de la semilla no está en su tamaño, porque incluso es una de las semillas más pequeñas, pero crece mucho más grande que otras. Entonces, el potencial de la semilla de mostaza está en su naturaleza. Y la fe igual, la fe, podemos nosotros tener una fe incipiente, pero si nosotros la conducimos y la nutrimos de una manera correcta, con principios correctos, bien fundamentados en la palabra, esa fe se nutre y se establece de una manera correcta y puede crecer de una manera correcta. Entonces, el potencial de la fe que cada uno tiene, no importa cuánta cantidad tengamos, qué tamaño tenga nuestra fe, el potencial que tiene nuestra fe está en la naturaleza de ella. Y eso es algo que tenemos que comprender, así como en la misma naturaleza de la palabra de Dios, en la naturaleza de Jesús, en la naturaleza de nuestro propio Dios. Es esa naturaleza la que nutre nuestra fe y tiene una capacidad de poder desarrollar y poder lograrse por medio de ella tantas cosas. Entonces no se trata de que Dios, dame más fe o dame 1 kilo de fe más, o ¿me explico? Está en la naturaleza. Por eso es bien importante que tú y yo creamos correctamente. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de fortaleza en la debilidad. Te invito a que la enseñanza del domingo pasado, La paz que sobrepasa nuestro entendimiento, la escuches en nuestros canales de YouTube y de Spotify para que puedas aprender sobre ella. El tema fue un tema bastante interesante, bastante importante, y te invitamos a que entonces la escuches y aprendas más sobre ella. Nuestro tema del día de hoy, fortaleza en la debilidad, lo vamos a analizar solamente en 2 puntos importantes. Y es bien importante no perderlos de vista. Estos 2 puntos son, el primero de ellos, nuestra debilidad se abre a la gracia de Dios.
Y dentro de nuestra debilidad nos abre a la gracia de Dios. En este punto vamos a considerar y vamos a entender sobre lo siguiente. ¿Por qué es importante reconocer nuestra debilidad? Y el segundo punto que vamos a analizar es nuestra debilidad nos hace depender de Dios y eso nos lleva a la victoria. Y en este punto veremos qué significa depender de Dios. ¿Están conmigo? Vamos a considerar el primer punto. Nuestra debilidad nos abre a la gracia de Dios. A simple escuchar esta expresión, ¿qué entendemos? ¿Qué viene a nuestra mente? Que nuestra debilidad nos hace crecer. Bien. ¿Alguien más? ¿Qué nos dice esta expresión? Nuestra debilidad nos abre a la gracia de Dios. Cuando reconocemos que somos débiles y que no podemos hacer nada sin Él. Entonces le decimos, Señor, te necesito, soy débil, no tengo la fuerza. Su gracia. Es hasta entonces, hasta el momento en el que uno reconoce que es débil y que uno no puede, eso abre la puerta para que entonces accedamos a la gracia o la gracia fluye a través nuestro, ¿sí? Vamos a aprender sobre esto. ¿Vi una mano más por acá o no? Bien, ¿sí? Es muy cierto. Cuando uno de nuestros hijos es débil y vemos que no puede, ahí estamos nosotros, ¿verdad? Ayudando. Fue la debilidad y la imposibilidad suya la que me movió a que yo metiera la mano como papá a ayudarlo. Es exactamente. Eso es, nuestra debilidad nos abre a la gracia de Dios. Y miren, podríamos creer que cuando la Biblia habla de falta de fuerza o de debilidad, se refiere únicamente al ámbito espiritual, pero no es así, hermanos. No es así. Todos enfrentamos momentos en los que somos débiles y que nos falta fortaleza. Y estos momentos de debilidad y falta de fortaleza se manifiestan en la vida de todos los seres humanos en 3 áreas específicamente. Y estas 3 áreas son, la primera, en el área física. Cuando nosotros sentimos que no tenemos fuerzas para enfrentar el día a día. ¿Cuántos se han levantado una mañana bien cansados y sienten que no pueden para irse a trabajar? Samantita se está riendo porque dice, ese es mi papá, ¿verdad? ¿Hay alguno? Guillermo, hay ocasiones que dices, ay, tengo que salir, voy a viajar y, ay, Dios mío, tengo una pesadez, no tienes fuerzas. Todos los lunes. Pues bien, cuando nosotros vamos a enfrentar la rutina diaria, cuando nosotros vamos a enfrentar compromisos que me dijeron que tenía que llevar, híjole, tengo que instalar 2 cocinas en el mismo día. Ay, Dios mío, ¿verdad, Carlos? Que no se puede. Dice uno, Dios mío, qué pesadez, qué cansancio me traigo. O los niños cuando llega la hora de que suena el alarma, ¡ring! A las 7 de la mañana, ¡ay! Para ir a la escuela. ¿O me equivoco? ¿Martín? ¿Me equivoco? ¿Martincito? No, dice, como si estuviera despertando. Entonces, en el área física nosotros a veces no sentimos fuerzas, pero también en el área emocional. Cuando enfrentamos el peso emocional de una dura noticia. Y quiero tomar el momento con mucho respeto. Xochitl nos acaba de dar la noticia que perdió a su mamita. Hace 2 días de esto. Y uno siente físicamente esa pérdida emocional. Entonces llega un momento en el que uno no tiene a veces ni humor ni ganas porque las fuerzas faltan. Entonces emocionalmente también sentimos momentos donde no tenemos fuerza. O cuando nosotros confrontamos nuestros propios traumas. O nos sentimos morir.
¿Por qué razón? Porque emocionalmente se requiere de fuerza y hay veces que no hay esa fuerza. Y en el área espiritual, cuando nosotros enfrentamos una tentación o cuando enfrentamos una prueba que sentimos que supera nuestra capacidad, sentimos que nos hace falta fuerza para poderla superar, para poder avanzar en ella. Esas son las 3 áreas donde nosotros podemos sentirnos débiles. Ahora, la pregunta, ¿por qué es importante reconocer nuestra debilidad? Ya lo dijeron. Porque es justo en ese momento, cuando somos débiles, si nosotros reconocemos nuestra debilidad y cedemos nuestras circunstancias a Papá Dios, eso abre la puerta para que podamos acceder a su gracia. La palabra de Dios dice, acérquense ante el trono de la gracia para que haya misericordia para el oportuno socorro, es decir, en el momento que lo necesitan. Miren, la sociedad nos ha enseñado a ser autosuficientes y a aparentar fortaleza siempre. Incluso cuando no podemos. Pero la sociedad nos ha enseñado a que siempre hay que manifestarnos como gente fuerte. Pero fíjate que en el reino de Dios esto es diferente. La verdadera fuerza surge cuando tú y yo reconocemos nuestras debilidades y las llevamos a Dios. Allí en ese momento es cuando nosotros recibimos su fuerza. Y quiero decirte una cosa, como creyentes debemos comprender que nuestras debilidades no nos descalifican delante de Dios, no nos descalifican ni ante Dios ni ante la vida. Son solo eso, debilidades. Al contrario, mira, cuando nosotros reconocemos que no tenemos la fuerza ni la capacidad para enfrentar nuestras circunstancias y nuestras debilidades humanas, le abrimos espacio a Dios para que intervenga con su gracia en nuestra situación. La palabra de Dios dice en Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Pero yo quiero preguntarte, ¿verdad que nosotros enfrentamos nuestro día a día y nuestras circunstancias, nuestros problemas, las adversidades, siempre las intentamos resolver por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta? Nosotros hacemos una cosa, hacemos otra, intentamos resolverlos de este modo y hablamos con alguien para que nos dé ideas y lo intentamos como nos aconsejaron, como nos dijeron, y siempre estamos nosotros queriendo resolver aquello y en ningún momento caemos rendidos reconociendo nuestra incapacidad y diciéndole a Dios, no puedo. Porque así somos por naturaleza, lo queremos resolver y hasta que no se nos agoten nuestros recursos, hasta que dejemos de movernos, hasta que dejemos de tirar patadas, dirán por ahí, hasta entonces si levantemos la mirada al cielo y pidamos ayuda, entonces la ayuda de Dios ahí está. ¿Mandé? Como la historia que platiqué la otra vez de un gusanito, le pusieron fuego en derredor y el gusanito iba para un lado, iba para otro y pues como el fuego estaba en círculo, se puso en el puro centro el gusanito y entonces lo que hizo fue voltear hacia arriba. Esa era su única vía de escape. Y eso mismo pasa con nosotros. Entonces, la palabra de Dios dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Mira, te voy a decir 3 cosas importantes que suceden cuando nosotros aceptamos que no podemos. Observa bien. Suceden estas 3 cosas cuando nosotros reconocemos nuestra insuficiencia. Mira, primero, reconocemos nuestra débil humanidad. Esto deja demostrado que somos seres limitados para abrirnos a depender de un Dios ilimitado. ¿Captas? Cuando nosotros sentimos que no podemos, es entonces cuando nosotros
Nos abrimos a depender de un Dios que todo lo puede. La segunda cosa, permitimos que Dios sea el centro. Cuando nosotros dejamos de confiar en nuestras fuerzas y aceptamos nuestra debilidad, entonces reconocemos que la victoria proviene no de nuestra capacidad, sino de Dios. Nos posicionamos de una manera correcta delante de Dios. Ahí sí ya podemos decir, es que yo no puedo, pero tú sí puedes. Pero es muy difícil que el ser humano reconozca su incapacidad y se declare incompetente. Y lo que no hemos aprendido es que justo cuando nos declaramos incompetentes es cuando se abre la puerta para que la gracia de Dios fluya a través de nosotros. Y en tercer lugar, abrimos la puerta para acceder a su gracia. ¿Sabían todos que la gracia es un regalo que no merecemos de parte de Dios, verdad? Pero dime una cosa, ¿sabías que la responsabilidad para que la gracia de Dios actúe no depende de Dios, sino de nosotros? ¿Sabíamos eso? Que la responsabilidad no está en Dios, sino en ti y en mí, porque Él ya nos la dio. Está dada para el que quiera. Para que la gracia de Dios pueda operar, para que la gracia de Dios, la fuerza, la potencia, la fortaleza de Dios pueda operar en beneficio de los hijos de Dios, la responsabilidad para que eso pueda suceder está en nosotros, no en Dios. Porque ya está dado. Solamente tú y yo necesitamos reconocernos incapaces, insuficientes y venir delante de Papá Dios y decirle, yo no puedo, ayúdame. Una ocasión yo estaba adolescente y me gustaba mucho jugar deportes y me acuerdo que desgasté tanto mis tenis que se me empezaron a abrir de la suela y yo seguía jugando básquetbol con ellos y se me seguían abriendo. Y yo me resistía a venir con mi papá. Papá, mira, mis tenis ya están abiertos. ¿Me ayudas a comprar otros? Y yo traía mis tenis pues abiertos, iba a jugar. Y yo ya llegaba al momento en que estaba jugando y se oía nomás mi tenis porque estaba abierto, ¿no? Entonces yo seguía con mi tenis de esa manera. Y entonces hubo un momento en el que estaba sentado en la sala, ahí estaba mi papá. Entonces le dije, mira papá, mis tenis. Muy bien, me dijo. Él se quedó callado. Y pues el tema se desviaba. Hasta que yo le dije, papá, cómprame unos tenis. ¿Por qué no me los has comprado? Porque no los has pedido, me dijo. La fortaleza de Dios que ya está dada, la seguridad de Dios para ti y para mí que ya está dada, está para aquel que la quiera tomar. Pero mientras tú y yo sigamos atorados en nuestra autosuficiencia, Dios no puede actuar. Y eso me ha sucedido en muchas ocasiones y te lo doy como testimonio. Hace mucho perdí las llaves, iba a salir de la casa y iba a un parto y las llaves del carro y no las hallaba. Y tú sabes que cuando uno trae prisa y demás, uno empieza pues a veces a descontrolarse. Y hubo un momento en el que, párale, Eleazar, párale. Me metí al baño. Papá, ¿me puedes ayudar a encontrar las llaves? Qué increíble, hermano. Parece como si aquí me apareciera una foto exactamente del lugar donde estaban y reconocí dónde era. Y fui derechito, levanté una sábana y ahí estaban las llaves. Es increíble. En una ocasión iba al hospital, iba yo muy apurado y le dije a Dios, Padre, permíteme que al llegar al hospital no batalle esas filas enormes y tarde 20 minutos, 15 minutos en entrar y poderme estacionar.
dame un estacionamiento. Llegué al hospital, entré, iba yo dando la vuelta y iban saliendo carros y justo donde iba y se estaba saliendo uno y se salió y yo estacioné. Cosas increíbles. Pero hasta que nosotros reconocemos que lo necesitamos. Mira, cuando nosotros reconocemos nuestra insuficiencia, damos oportunidad a la potencia de Dios. Imagínate un vaso de color negro en estado perfecto. Imagínate otro igual, pero con grietas. A los dos les echas agua. El vaso que está íntegro retiene el agua. Y si le metes una lámpara para que trate de salir luz por el mismo color negro, pues ahí se retiene todo. En cambio, el otro vaso que está agrietado, le echaste agua igual y por las grietas el agua se empieza a salir. Hasta que el vaso queda vacío sin contener nada. A ese le metes la luz y las paredes que están pintadas no permiten reflejar la luz, pero sus grietas sí. Por las grietas salen los rayos de luz. Así es nuestra vida. Así somos nosotros cuando nosotros quedamos sin fuerzas y cuando reconocemos que no podemos. Entonces permitimos que la gloria y el poder de Dios resplandezcan claramente a través de las grietas de nuestras debilidades. Y es visible a otros. Ahora, para que no olvidemos esto que estamos hablando, reconocer nuestra debilidad, reconocer que nuestra debilidad no es un signo de fracaso, sino un acto de fe. ¿Sí? Es bien importante que tú y yo reconozcamos esto. La debilidad delante de Dios no es en sí una debilidad, sino es un acto nuestro de fe para confiar en Él. Cuando tú y yo lo hacemos, dejamos entonces de apoyarnos en nosotros y confiamos plenamente en las fuerzas de Dios. Y mira, en el reino de Dios nuestras debilidades se convierten en la puerta para tener acceso a recibir su gracia, su poder y su fortaleza. Si tú y yo reconocemos nuestras limitaciones y aceptamos la ayuda de Dios, vamos a dejar de luchar solos. Vamos a dejar de sentirnos solos porque Él va a intervenir en nosotros. Y entonces Él nos va a dirigir y nos va a dar su fuerza y la dirección que tú y yo necesitamos. Pero eso sucede solo hasta que tú y yo dejamos de resistir eso, dejamos de querer solucionar las cosas por nosotros mismos. La palabra de Dios dice en Isaías 40, 29 al 31, Él da fuerzas al cansado y fortalece a los débiles. Pero aquel que no reconoce que está sin fuerzas, aquel que no reconoce que está cansado, aquel que todavía insiste en querer por su propia cuenta hacer las cosas, Dios se queda al margen. Por esa razón decimos que nuestra debilidad nos abre a la gracia de Dios. De otra manera, la gracia de Dios se queda expectante de nuestra vida. La responsabilidad para que la gracia de Dios se active en nosotros depende de la humildad de nuestro corazón. Él da fuerzas al cansado y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Es bien importante, hermanos, que nosotros podamos llegar a este punto. Por eso la Escritura dice que tenemos libre acceso al trono de la gracia. Para que cuando necesitemos fuerzas, cuando necesitemos la ayuda,
oportuna, en el momento que queramos, la puerta está abierta. Amén. Así que, hermanos, no tengamos miedo a admitir que somos débiles. No es un signo de debilidad. Ante el mundo sí lo es, porque el mundo quiere aparentar siempre que uno es fuerte. Pero delante de Dios las cosas no son así. Por el contrario, la Escritura dice, cuando soy débil, fuerte soy. O sea, está al revés la cosa. Así es que, Martincito, cuando veas a tu papá cansado, dile, hey papá, cuando estás sin fuerza, di, fuerte soy. Está Talipe, abuelo de mi esposa, un viejito de 90 y tantos años. Era interesante siempre verlo a él. En una ocasión me tocó estar en casa con mi suegra, cuando ella todavía estaba entre nosotros. Y ahí estaba el abuelo de mi esposa. Y en la sala había un escaloncito para llegar a la sala. Y como él estaba anciano, quiso dirigirse hacia el sofá para sentarse y no vio el escalón y se cayó. Y se fue de bruces y ya está. Se golpeó su cabeza con la parte baja del sillón. Pero me impresionó mucho que iba cayendo y se dio un buen sopazo en la cabeza y estaba en el piso, pero en el ir cayendo iba diciendo fuerte, 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 fuerte. Y se cayó y se dio un golpazo y en lugar de sobarse decía fuerte, fuerte, fuerte. Y hacía mucho esto. Me quedé impresionado. Yo fui con él y lo ayudé a levantarlo y demás, pero lo estaba levantando y él decía fuerte, fuerte, fuerte. Porque le dolía tanto que decía fuerte soy, fuerte soy. Y en ese entonces yo a lo mejor no alcanzaba a entender la magnitud de su expresión, pero ahorita que estoy hablándote de esto, a eso se refiere. Si en la vida no estamos pudiendo con las cosas que estamos viviendo, diga el débil, fuerte soy. Y de esa manera, cuando nosotros repetimos esto y lo hacemos en la confianza de a quién se lo estamos diciendo, créanmelo, hermano, el reconocer nuestra debilidad abre la puerta para que la gracia de Dios fluya y nos fortalezca. De lo contrario, seguiremos llevando todo en peso nosotros. Y Dios no interviene, porque no lo ocupamos. Amén. Punto número 2. Nuestra debilidad nos hace depender de Dios y eso nos lleva a la victoria. Hermanos, mira, nuestras debilidades, que por lo regular las consideramos obstáculos o fallas, son en realidad la oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. ¿Sí? Es una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Porque solo cuando nosotros reconocemos que no somos suficientes, entonces nos vemos obligados a depender de Él. Pero eso sucede solamente hasta que nosotros nos declaramos y nos consideramos incapaces, que no podemos, no es en ningún otro momento. Ahora, cuando hacemos esto, que reconocemos que no podemos, en automático nos vemos obligados a depender de Él. Pero cuando nosotros todavía reconocemos que tenemos recursos, que nos quedan todavía estrategias y demás, no podemos depender de Dios. Dios no interviene en nosotros. Allí, hermanos, en ese punto, cuando reconocemos esto, allí nos podemos dar cuenta que nosotros no alcanzamos la victoria por nosotros mismos. No la estamos pudiendo tener, porque todavía estamos resistiendo, estamos viviendo en nuestra autosuficiencia. Necesitamos reconocer nuestra insuficiencia para que la suficiencia de Dios opere a través nuestro. ¿Sí? Ahora, en la Biblia vemos cómo la dependencia en Él siempre produjo resultados poderosos.
Porque su poder opera de una manera perfecta cuando nosotros confiamos en su dirección. Y aquí la pregunta es, ¿qué significa depender de Dios? ¿Qué significa depender de Dios? ¿Estar confiado? ¿Qué más? Que Él todo lo puede. Es creer. ¿Algo más que quisieras decir? ¿Qué significa depender de Dios? ¿Sí, hijo? Necesitarlo. ¿Mandé? Necesitarlo. Necesitarlo. O sea, te necesito, no puedo sin ti. Exacto, eso es, necesitarlo. ¿Qué más? ¿Tú, Martincito? ¿Qué significa depender de Dios? Es más, ¿qué significa? Que dependes de tu papá y de tu mamá. O sea, ¿Qué significa? Es correcto. Muy bien, hijo. Vamos a darle un aplauso a Martincito y también a Ian, por favor. ¡Qué bien! Que lo necesitamos, no podemos estar sin él. Entonces, eso es lo que significa depender. Y mira, te voy a dar unas pequeñas cosas para poder entenderlo. ¿Qué significa depender de Dios? Significa reconocer que no podemos solos. Lo que dijeron ellos. La dependencia en Dios comienza con la humildad de reconocer nuestras limitaciones. Y esto no es un signo de debilidad, es un paso de fe y eso es evidencia de que hay sabiduría dentro de nosotros. Salomón lo dijo de esta manera, Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de ti, sino confía. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Qué palabras tan tremendas, ¿eh? Otra cosa que significa depender de Dios, confiar en su plan y no en el nuestro. No puedo yo tener mejores ideas que Dios. ¿Lo entiendes? Está claro, ¿verdad? No podemos tú y yo tener mejores ideas, mejores planes que los que Él tiene. Pero los planes de Dios y las ideas de Dios podrán ejecutarse en nuestra vida hasta que tú y yo reconozcamos que no, nosotros no podemos. No podemos. A menudo, cuando tú y yo tratamos de resolver las cosas, más bien dicho, con frecuencia y habitualmente es lo que hacemos, tú y yo tratamos de resolver las cosas por nuestros propios medios. Y a veces tenemos resultados, o yo diría que siempre tenemos resultados. No son los mejores, pero tenemos resultados y esos como que nos alivian un poco y sentimos que salimos adelante. Pero, fíjate bien, la verdadera victoria, el verdadero triunfo, llega cuando tú y yo nos rendimos y confiamos en Dios y dejamos que Él haga las cosas. ¿Por qué razón? Porque verdadera dependencia de Dios es confiar que su plan es mejor que el nuestro. Si tú y yo intentamos por nuestros propios recursos resolver algo, vamos a obtener un resultado de 70, por decir, cuando si lo hubiéramos hecho confiando en Dios, obtendríamos el 100%. ¿Sí me explico? A lo mejor, bueno, yo creo que ya está dicho lo que debía decir en este momento, pero mira, la palabra de Dios en Salmos 37:5 dice, entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Y mira, algunos podríamos decir, entonces yo no voy a hacer nada. Espérame, yo no estoy diciendo eso. Ni tampoco aquí la palabra de Dios está diciendo que no hagas nada. Entregarle a Dios todas las cosas, confiar en Él para que Él nos ayude, no quiere decir que nosotros no vamos a hacer nada. Entonces yo no voy a trabajar. Entonces yo no voy a hacer nada. No, no es eso lo que está diciendo. Un ejemplo claro de la dependencia de Dios y para entender este versículo, lo podemos ver en la historia de David y Goliat. Esta historia tú ya te la sabes, ¿sí?
Tú recuerdas la historia cuando el pueblo de Israel, el ejército, estaba en aquel valle y al otro lado estaba el ejército filisteo. Y David, la Biblia lo describe como un jovencito. No lo describe como alguien corpulento, grande, ni nada. Al contrario, lo describe como alguien bello, como alguien suave, delicado incluso. Así lo describe la Biblia. Y entonces David llegó donde estaba el ejército. Estaban sus hermanos. David era joven, era inexperto en la guerra, en tanto que Goliat era un gigante. Ya vimos la otra vez que medía ¿cuánto? 2.92 metros. Yo creo que es casi allí, ¿no? Aunque sea hasta allí, es mucho de todas maneras. Le llego al ombligo. Entonces, Goliat era un gigante armado, guerrero y con mucha experiencia como guerrero. Sin embargo, cuando David lo enfrentó, David no lo enfrentó por su experiencia, no lo enfrentó por su propia fuerza. Tampoco lo enfrentó porque la armadura que le dieron era una armadura que con ella le iba a ganar. Al contrario, se la puso, era la armadura de Saúl, y Saúl era un hombre grandote y le quedaba grande. Entonces se quedó David con la armadura y se quería mover y no podía. ¿Me entiendes? Entonces se la tuvo que quitar. No dependió de nada, de ninguna herramienta, ninguna arma. Dependió completamente de Dios. Y gracias a esta confianza que tenía en Dios, David obtuvo la victoria, no por sus fuerzas, sino por la intervención de Dios en él, porque él reconoció que por sí mismo él era incapaz, pero estaba confiado. De tal manera que cuando llega con el gigante Goliat, le dijo, el gigante se burló de él hasta, y lo que sigue, ¿no? Se burló de él diciéndole, mira nomás, vienes con palos como si yo fuera un perro. Agarras piedras, ¿qué traes contra mí? O sea, ¿de qué manera vienes tú a pelear? Lo insultó, lo minimizó, lo subbajó, lo humilló, se rió de él. Un montón de cosas que a veces esas cosas nos pasan a ti y a mí en las circunstancias cuando estamos viviendo problemas. Se burla de nosotros el entorno en ese momento y nosotros necesitamos confiar en Dios porque allí nosotros somos atormentados en nuestra mente. Entonces David no venía en sus propias fuerzas y aún por encima de las burlas de Goliat. Y cuando llegó con Goliat le dijo, mira, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. Eres un guerrero formado. Eres alguien fuerte, grande, con experiencia. Vienes a mí con herramientas que me puedes hacer pedazos. Pero yo vengo a ti, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Denlo fuerte. Denlo fuerte. David en ese momento estaba perfectamente declarado, se estaba declarando incluso que no venía en su capacidad. Venía en el nombre de Dios, el Dios de Israel, a quien él había desafiado. A mí no me desafiaste. Estás desafiando a Dios. Y por eso, una simple onda la piedra fue a dar en la frente. El tamaño de la piedra se incrustó en la frente de Goliat. Yo como médico puedo comprender lo que pasa cuando el cerebro, cuando una herida, cuando un golpe en el cráneo fractura el cráneo. Seguramente eso pasó en el cráneo de Goliat.
La fuerza de la piedra le hizo un hoyo. Y eso hace que se empuje el cerebro adentro. Y la respuesta inflamatoria y todo lo que pasa adentro hizo que Goliat ¡pum!, cayera al piso. Se desmayó, perdió el conocimiento al instante por el impacto de la piedra. Y ni tardo ni perezoso, David dijo, se me levanta y me va mal. Entonces se lanzó sobre él, le sacó la espada y le arrancó la cabeza. Hasta entonces era evidente la muerte de Goliat, antes no. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que hasta que no dejamos que sea Dios el que intervenga con nosotros, nosotros vamos a continuar en nuestra fuerza. Pero, hermanos, es bien importante que entendamos, confiar en Dios no significa que nosotros no vamos a hacer nada. No. Nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance. Nosotros hacemos lo posible. Papá Dios hace por nosotros lo imposible. Pero nuestro corazón está confiando en Él, no en nuestras fuerzas. Imagínate un piloto en un avión que está entrando en una zona de nubosidad y hay tormenta, hay rayos y demás. Y el piloto deja de ver completamente en ese momento. No sabe por dónde va. No puede ver todo el panorama que está a su alrededor por causa de las nubosidades y todo lo que hay. Pero el piloto confía plenamente en la torre control y hace contacto con la torre control. Y la torre control le da señales, le da indicaciones, eleva un poco, gírate o haz esto. Él recibe indicaciones. Yo no sé mucho de aviación, de hecho no sé más que esto. Pero recibe indicaciones y entonces el piloto lleva el avión por un camino seguro. Nuestra vida es similar. Aunque tú y yo no comprendamos todo, no podamos ver todo a nuestro alrededor, Dios sí tiene la perspectiva completa. Él sí sabe qué indicaciones debemos nosotros recibir para que tú y yo podamos ser guiados por Él y lleguemos a tener la victoria que esperamos. Pero eso viene de Él, no de nosotros. Ahora, para poder que tú y yo apliquemos a nuestra vida esta enseñanza que estamos teniendo, te digo lo siguiente. Tú y yo dejemos de pelear solos y entreguemos nuestras batallas a Dios. Aprendamos que cuando dependemos de Dios, es entonces cuando encontramos dirección y fortaleza. Otra cosa, confiemos en su tiempo y en sus métodos. Ay, nosotros somos bien desesperados. Queremos que Dios me conteste ahorita y casi le tronamos los dedos. No somos capaces de soportar dentro del torbellino aquel. No somos capaces de soportar un día, 2 días, 3 días, 4 días, un mes, 2 meses, un año. No somos capaces. Somos bien desesperados. Y por eso tomamos el asunto en nuestras manos. Y el resultado que tenemos nos da un nivel, como dije hace ratito, un nivel 5, un nivel 6, cuando si hubiéramos esperado y dejáramos que Dios interviniera, obtenemos 100% de victoria, resolución plena y total del problema. Pero en cambio, por hacerlo nosotros en nuestras propias fuerzas, tenemos por ahí secuelas de aquello, porque no pudimos aceptar plenamente los métodos y el tiempo de Dios. Y otra cosa, hermanos, parece que esto cada vez lo perdemos más los creyentes. Nos hemos vuelto cada vez más flojos. Hemos dejado de tener prácticas de oración. Hemos dejado de tener prácticas de leer la palabra de Dios, de recibirla en nuestro corazón, atesorarla en lo íntimo, en lo individual, en lo personal. Muchos de nosotros solamente oímos algo que tenga que ver con Dios. Leemos versículos de la palabra de Dios únicamente o solamente cuando venimos a la iglesia. No tenemos hábitos nosotros, los hemos perdido. Y si tú y yo queremos de veras aprender sobre esto, recuperemos esas prácticas. Son vitales para el creyente. Son sumamente
necesarias. Mira, ¿qué sucede con los alpinistas cuando se suben y están escalando una montaña muy empinada? Siempre va adelante el más experto y va clavando pijas, o no sé cómo se llaman, pero son muy fuertes, las clavan en la piedra y de allí cuelgan la soga. Y sube más y clava otra, y así lo está haciendo. El más hábil, el de más experiencia va adelante, es el que recorre el camino en primer lugar. Pero después van los otros. Y pues para los que siguen es más fácil porque llevan las sogas y llevan unos arneses y se colocan de tal manera que van subiendo y van confiando en la soga. Fíjate cómo su dependencia es plena en esa soga. Imagínate que estás subiendo por una parte muy empinada y de repente un resbalón, se suelta aquello y ¡ay, Dios mío! Tengo aquí una imagen donde está colgado un alpinista. Está en el vacío, increíble. ¿Y sabes una cosa? Lo hacen con aquella confianza porque confían en esta pequeña soga. Fíjate qué interesante. Así es la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Así es. Si tú y yo confiáramos en Jesús con esa plenitud, Él nos dice, cuando confías en mí, el miedo no tiene lugar. De verdad te digo, no hay nada ni nadie más confiable que Él. Él no nos va a dejar caer. Y si hemos caído porque resistimos confiar en Él antes y lo hicimos en nuestras fuerzas, ya habiéndonos caído, estando en el piso, aún desde ahí, Papá Dios nos toma y nos levanta. La palabra de Dios habla y dice que el justo podrá caer 1000 veces y de todas ellas será levantado. Así es que necesitamos confiar en nuestro Dios, hermanos. Ahora, quiero solamente decirte esto. Nunca depender de Dios es un signo de debilidad. Como dije hace un momento, es un acto de fe. Depender de Dios, reconocer nuestra debilidad, no es realmente una debilidad, es un acto, es un paso de fe. Cuando tú y yo confiamos en Él, soltamos nuestra carga y entonces permitimos que Él intervenga y Él nos lleve a la victoria, porque eso solo lo puede hacer Él. Cuando uno está confiando realmente en Dios, uno recibe algo, y de eso hablamos el domingo pasado. Recibimos paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Eso solamente sucede cuando confiamos plenamente en Él. Te quiero hacer estas preguntas. Pónganse de pie mejor. Te quiero preguntar si ahorita, en este momento, es tu caso. Estás sufriendo ahorita cargas difíciles que te estén debilitando, te estén agobiando, te estén cansando. ¿Tienes en este momento alguna circunstancia que está fuera de tu control, que no sabes cómo tomarla? Si hay algo así, hoy es un buen día para que tú y yo nos rindamos delante de Dios, pero no en derrota, sino en una actitud de entrega. Hermanos, Dios no quiere que luchemos solos. Él quiere y Él espera que confiemos en Él y que le permitamos el poder obrar en nosotros. Pablo entendió muy bien esto. Pablo estaba siendo sometido a persecuciones. Lo querían matar. Y hubo un momento en que lo tenían prisionero en Roma. Y estaba esperando veredicto. Estaba esperando prácticamente la muerte. Y Pablo logró entender lo que era confiar
y soltarse en Dios. Y durante el tiempo que estuvo prisionero en Roma, de allí, de ese lugar, surgieron las cartas más poderosas que en su mayoría componen lo que tú y yo conocemos en el Nuevo Testamento. La gloria de Dios se manifestó a través suyo, en su debilidad, en su prisión. Fue cuando el evangelio fue más nutrido con los evangelios, con las cartas que bendijeron más a las iglesias. En ese momento, cuando él estaba tomado por derrotado, por débil, por incapaz. Pablo conocía muy bien lo que era esto, de llegar al final de nosotros para que a partir de allí comenzara Dios a actuar en su vida. Pablo entendía muy bien y escribió algo que quiero que lo pienses, que lo medites. En 2 Corintios 12:9 dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando tú y yo reconocemos que somos débiles, es entonces cuando en Él, fuertes, nos volvemos. Es cuando nosotros de repente empezamos a darnos cuenta que hay una posibilidad y hay soluciones, vienen estrategias, vienen formas, vienen maneras y salimos de nuestras condiciones, pero no es de nosotros. Sucede porque reconocimos nuestros límites y nos abrimos a que su gracia fluyera a través nuestro. Nunca fluye. La gracia de Dios no se manifiesta cuando nosotros tenemos el problema en nuestras manos. Siempre sucede cuando soltamos, habiendo reconocido que no podemos. Te invito a que ores a Dios con estas expresiones. Entrega a Dios esa debilidad que te pesa. Permite que su gracia sea suficiente para ti. Confía que en tu debilidad Dios está obrando algo poderoso y perfecto. Pero guarda silencio. Deja que Él obre, que Él complete su obra. Y levántate y ve a casa confiando en su fuerza, no en la tuya. Porque su poder se está perfeccionando en ti. Observa calladamente, observa con todo respeto, observa lo que Dios está haciendo. Mantén esa actitud, adora a Dios, comunícate con Él, relaciónate con Él, pregúntale, pero espera, guarda silencio, deja que Él obre. No le digas a Dios, tengo límites, tengo esto y quiero ver ya, espérame. Acepta sus métodos y acepta su tiempo. Dale a Dios el derecho de que sea Dios en ti. Padre, gracias por esta enseñanza. Bendigo a mis hermanos. Bendigo esta iglesia. Bendigo tu nombre, papá. Porque tu verdad, tu palabra, Señor, siempre nos enseña, nos ayuda, Señor, en nuestras debilidades. No son fracasos, Padre. Son las limitaciones que tenemos en nuestra humanidad débil. No somos Dios. Somos seres dependientes de ti. El problema es que muchos de nosotros no queremos aceptarlo y vivimos en la autosuficiencia. Señor, que no tengamos que darnos tantos golpes, sino que tengamos la capacidad de poder reconocer anticipadamente que nosotros no podemos. Y en todo momento estemos confiando en ti. Pero por supuesto que tengamos la disposición para nosotros estar haciendo lo que nosotros podemos hacer, porque eso pertenece a este plano y yo lo hago, Señor, porque yo hago lo posible, pero mi corazón no está confiando en lo que yo hago, sino estoy a la espera, estoy observando en lo que tú haces y te doy gloria, te alabo constantemente. Solamente cuando yo reconozco mi incapacidad, podré al final reconocer que el triunfo no me pertenece, te pertenece a ti, porque tú lo hiciste. Padre, gracias.
Gracias porque sé que estás conmigo. Porque sé que no me has abandonado. Porque en todo momento, Señor, puedo disponer de tu ayuda. En todo momento tu amor está dispuesto y disponible para mí. Te bendigo, Señor. Te doy gloria, honra, alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Le podemos dar un aplauso a nuestro Dios, hermanos?